Buenos días. Qué alegría encontrarnos para hacer la meditación diaria con el Evangelio que nos presenta la Iglesia cada día. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Josafat, obispo y mártir, un hombre que nace en el año 1580 en Vladimir, Ucrania, y termina su vida también en el año de 1623, asesinado bárbaramente, un hombre que da testimonio de santidad, empieza a pertenecer a la Iglesia Católica, se hizo monje basiliano en el Monasterio de la Santísima Trinidad de Vilna y también fue elegido, ordenado sacerdote y elegido a Chirmandrita con el nombre de Josafat, coadjutor del arzobispo de Polotsk, a quien sucedió en el gobierno de esta diócesis y trabajó por la unión de la Iglesia. Vamos hoy a escuchar el Evangelio según San Lucas, del capítulo 17, versículos 20 al 25. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o allí, no vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Lucas 17, su capítulo 17, versículos 20 al 25. Como siempre, los invito a que se haga una muy buena proclamación del Evangelio, buena entonación, buen manejo de signos de puntuación. Cada versículo es importantísimo. La mirada en el texto, en las letras, que cobran vida porque el corazón reposa en el sentido. Entonces miremos quiénes se acercan a Jesús, qué le preguntan a Jesús, cuál es la respuesta de Jesús sobre esto del reino de Dios, cuándo vendrá, cómo será. Miremos que hay todo un análisis progresivo para que Jesús vaya iluminando a aquellos que le hacen la pregunta sobre el reino de Dios. Segundo momento, meditación. Vamos ya llegando a unos capítulos avanzados de Lucas y los fariseos aparecen hoy con una gran pregunta: ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Tendríamos que remontarnos a la historia israelita. Todo el Antiguo Testamento y toda la historia hebrea es un anhelo de una perfección de un pueblo elegido por Dios, que tuvo momentos de mucha bendición, pero momentos de mucho sufrimiento. Entonces, en el ideal judío y con la promesa de la venida del Mesías, se habían establecido como unos anhelos de triunfo como nación de los hebreos, como el pueblo de David, que iba a ser libre, no con pueblos que los avasallaran. Sabemos que la historia de Israel, primero oprimidos en Egipto, tienen una tierra, después tristemente tienen ataques de distintos pueblos, van al destierro en el año 587 a.C., vuelven a su tierra, después aparecen primero entonces los babilonios, después los persas, después los griegos en el año 300 y algo con Alejandro Magno y sus sucesores, después Antíoco IV Epífanes, después tratan de liberarse de estos griegos, pero después vienen los romanos y los dominan, hasta que viene toda la destrucción de Jerusalén y han tenido dominaciones y no han recuperado su libertad, y ellos tienen el anhelo de que vendrá uno, Mesías, que los va a liberar de este yugo de otros pueblos. Entonces, el día del reino de Dios se lo imaginaban, el reinado de Dios se lo imaginaban de una forma muy humana, la forma de los reinos del mundo. Y Jesús les está diciendo aquí que no es como ellos piensan, que no es espectacularmente, ni se va a anunciar que está aquí o está allá, porque dice él, el reino de Dios está dentro de ustedes, ya está. De hecho, si vamos a mirar ya desde nuestra perspectiva de la historia de la salvación, pues todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas hasta Juan, es la preparación del reino. Juan es como el culmen ya, que abre la puerta para la llegada del reino
del Hijo de Dios en persona, que es el segundo momento del reino. Jesús inaugura el reino, Él es el reino. Dios en persona viene, no con el mesianismo que esperaban los judíos de tipo político, militar. Él traía un mesianismo y traía el reino del amor, de la paz, de la justicia, de la donación total de Dios que viene a mostrarse. Él, siendo de categoría divina, toma la condición humana. Son con unos criterios muy distintos a los que soñaban el pueblo hebreo. En un tercer momento este reinado se da con el tiempo del Espíritu, viene el Espíritu Santo, empieza el tiempo de la iglesia y vendrá un cuarto momento culmen, que también lo menciona después aquí Jesús, con la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo va a ser cuando Él vuelva? Y entonces por eso Él dice que cuando Él vuelva va a ser como el relámpago del fulgor, brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, dice Él, tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Estaba hablando a los de su época, les estaba diciendo que lo iban a llevar a la cruz, en otras palabras, iba a sufrir, no Israel, y muchos no iban a reconocer en Él la presencia de Dios, Él, Dios, para reinar en los corazones, Dios presente, el reino de Dios instaurado en Él, y entonces vino el tiempo del rechazo por esta generación, y ha venido después el tiempo de la iglesia. Y aquí hay una expresión también interesante en este momento, para que la miremos, y es como Dios, Jesús, viene a mostrarnos en esta meditación que llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre, les está diciendo a los que lo están viendo, pero no podrán, y entonces van a venir tiempos donde muchos van a decir, está aquí Jesús, este es Jesús, ha venido Jesús, aquí está la iglesia de Jesús. Eso se está dando. Muchos en el tiempo han aparecido mostrándose como Jesús, otros como reencarnaciones de Jesús, otros están diciendo que esta es la iglesia de Jesús, que la iglesia católica es no sé qué y no sé qué, pero que la iglesia de Jesús es la fundada por ellos porque Dios los designó, y aparecen todos los días charlatanes, perdónenme la expresión, pero están diciendo que es la verdadera iglesia de Jesús. Y Jesús aquí lo deja claro, en las Sagradas Escrituras. Ya vino, ya instauró el reino. El reino está dentro de nosotros. El reino, ¿sabe dónde está? Está donde todo aquel hijo de Dios que deja a Dios entrar en su corazón y vive en la voluntad del Padre de los cielos, ahí está Dios reinando. En el Padre Nuestro se nos dice, le decimos a Dios, venga a nosotros tu reino. Y Dios ya entró en nuestro corazón. Ya vino en persona y se mostró cuál era la voluntad del Padre. Jesús vino y le dijo a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuando ustedes y yo nos adherimos a decirle a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, dejamos que la voluntad perfecta de Dios entre en nuestra vida y dejamos que Dios reine en nuestros corazones, y vamos impregnando todas las realidades, sin cosas espectaculares ni cosas raras, sino dando la vida y sirviendo. Ahí se presenta el reino de Dios, ahí se cumple lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, que venga su reino todos los días, y no donde fulano u otros sutanos que están diciendo que han creado una iglesia que es la verdadera Jesús, porque Jesús está aquí, vengan y aquí hay profecía, vengan. Ya Jesús inauguró su reino, ya recibimos el reino en el bautismo, presencia, inhabitación de Dios, templos del Espíritu Santo, salvados y redimidos por Jesucristo, para que seamos sacerdotes, profetas y reyes. Reyes en el sentido de reinar. ¿Y cómo reinamos? En el servicio y en el dar la vida. Ese es el reinado de Jesús. Y entonces se da el reino de Dios donde servimos, donde amamos, donde se trabaja por la justicia, por el bienestar, por el estilo de Dios. Y el estilo de Dios no es el avasallamiento político y militar de los pueblos. El estilo de Dios es el amor, la justicia y la misericordia. Qué bueno que hoy podamos comprender el reino de Dios. Y tiene un nombre, Jesucristo. Y lo recibimos en la Eucaristía. Y nos acercamos a Él cuando hacemos misericordia, cuando oramos. Y ahí se va dando el reino. Y se va impregnando. Y va tocando corazones. Y Dios sigue siendo Dios. Que nosotros seamos dóciles a su voluntad perfecta, podamos decirle que aquí estamos a la manera de Jesús, en obediencia y encuentro con Él, y ahí dejamos que Dios venga y obre. En los humildes, en los sencillos, donde se busca la verdad, donde se trabaja por el bien de los demás, ahí está Dios reinando. Nosotros
No esperamos como los judíos que todavía se manifieste el Mesías y con el Mesías un reino al estilo del mundo para recuperar un prestigio que han tenido ellos como pueblo, porque nosotros ya sabemos que somos el pueblo de Dios. Y Dios ha venido a reinar y sigue reinando. La pregunta es, ¿queremos que Dios reine en nuestros corazones? ¿Dejamos que Dios reine en nuestra vida? Qué bueno que hoy podamos estar pendientes a este reinado de Jesús. Vendrá un día en la segunda venida que se manifestará plenamente y todos lo reconocerán, que es la parte final de este evangelio, pero se ha rechazado en una generación cuando murió en la cruz y tristemente se ha venido rechazando por muchos, otros lo han aceptado, pero que ustedes y yo hoy lo aceptemos de todo corazón en la generación, en nuestro hoy, en nuestro presente. Dios está presente, Dios no se ha desentendido del mundo, Dios quiere reinar en nuestra vida, quiere caminar con nosotros. Cuando le decimos en el Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino es porque lo anhelamos, porque anhelamos el encuentro con Él todos los días, para que Él venga y reine en esta sociedad, en esta generación, en los contextos. Parece que el mundo anda por otros caminos, pero Dios sigue tocando corazones y cuando lo invocamos y cuando vivimos en orden a su voluntad, pues los llevamos a otros y le mostramos a los demás que vale la pena creer en un Dios que es más presente que solo pasado. No es solo un Jesús histórico, es presente. Jesucristo está vivo en medio de nosotros, quiere seguir tocando corazones y vendrá. Y tendríamos que estar preparados para esta segunda venida, que vamos leyendo los signos de los tiempos y de eso vamos a profundizar mañana, y los evangelios que nos hablarán con más fuerza de la segunda venida de Jesús, la imagen del Hijo del Hombre que está descrita en el profeta Daniel y en el Apocalipsis, pero que Dios está con nosotros, claro, está dentro de nosotros. Los fariseos estaban esperando muestras espectaculares de Dios y las hizo inclusive como el Mesías en la curación y en muchos signos que mostró, y así todos siguieron ciegos porque estaban esperando un actuar humano al estilo de reyes del mundo. Hoy dejemos que Dios sea el rey del corazón, el rey de nuestra vida interior, y que verdaderamente lo proclamemos y lo sigamos a Él. ¿Y cómo se hace? Cumpliendo la voluntad de Dios, uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Jesús. Lo que hemos explicado, el Padre Rubén ha explicado todo este año en predicaciones, unir ahí el momento de la división del árbol del conocimiento del bien y del mal con el árbol de la vida. Jesucristo viene a mostrarnos que Él es el Rey y no tiene un trono humano, tiene una cruz como trono. Y es la cruz y es el trono del amor, el trono de la donación y el trono del servicio. Y está todos los días para que le digamos a Dios, ven, establece tu reino, clamémosle en oración. Ahí nos encontramos con Dios, comprendemos con la luz del Espíritu cuál es la voluntad buena, perfecta, agradable de Él, y así ayudamos cada uno a aportar a que se establezca el reinado de Dios en el corazón de todos los hombres, porque llegará un día donde todos lo veremos y donde se manifestará verdaderamente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y todos lo verán. Nadie podrá negarlo. Es Jesucristo, el Rey de Reyes, ya inauguró su reino. Juan y todo el Antiguo Testamento es preparación, Él es cumplimiento. Dios en persona, el Espíritu Santo en este tiempo de la iglesia camina con nosotros y vendrá. Estemos preparados todos los días para que Dios pase por nuestra vida, para que Dios reine en todos los corazones. Amén. Hagamos oración. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por todo este proceso de revelación, por toda esta historia de salvación que has preparado para reinar en el corazón de tus hijos. Te pedimos hoy, Señor Jesús, tú has inaugurado el reino. Tú llegaste con la predicación de Juan, se prepararon los corazones para que se convirtieran porque el reino de Dios estaba presente. También lo dicen todos los evangelios de cuando empezaste tu misión apostólica, de la presencia del reino de Dios en ti. Reconocemos que eres el Rey. Te pedimos que a la semejanza tuya nosotros podamos comprender que el reino se establece no en formas humanas espectaculares de obrar. El reino se establece en lo sencillo, en la misericordia, en la justicia, en la bondad, en el actuar en orden a la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Enséñanos a vivir el reino. Enséñanos a pedir el reino. Enséñanos a anhelar también tu venida todos los días en nuestra vida, porque tú vienes todos los días en el tiempo, en la historia, y sabemos que vendrás definitivamente. Permítenos
tener un corazón preparado, vivir en gracia, vivir en reconciliación, mostrarle a otros que tú sigues viniendo, que tú sigues reinando y que llegará el momento culmen del encuentro definitivo contigo. Que podamos creer, esperar, confiar y pedirte todos los días, venga a nosotros tu reino. Que tú vengas y tengas el puesto principal en nuestros corazones y nosotros lo demostremos así en nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno mirar. Quiero que Dios reine en mi corazón. Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué entiendo cuando le digo en el Padre Nuestro, cuando oro, venga a nosotros tu reino? ¿Cómo estoy viviendo mi situación del bautismo, no solo de ser sacerdote y profeta, sino reyes? Estoy sirviendo, estoy dando la vida, ese es el reinar en Cristo. Y así se implanta y va entrando el reino de Dios en toda nuestra generación. ¿Lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy permitiendo que Dios sea el rey de mi vida? Esa es la gran pregunta fundamental, es un momento de oración. Los invito para que delante de Dios hoy pues estemos delante de Él. Yo los invito para que hoy reciban la bendición, el Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.